Hola, hola, muy buenos días a mi preciosa comunidad de Growing. ¿Cómo amanecen hoy miércoles? Bueno, quiero contarles que hoy me he preparado una agüita. Acá en la ciudad está haciendo mucho frío y me he preparado una agüita de panela con una fruta que le llamamos papayuela. Es una fruta dulce y tiene un aroma bien particular, bien delicioso. Así que esa es mi bebida, ese hoy es mi café con Dios, es mi agüita con Dios y el pan de cada día. Y debo confesarles que la charla de hoy está bien triste y me ha acongojado el corazón. Por eso traje papel, porque siempre me pasa que lloro y termino acá limpiándome con todo. Pero, pero vamos a ver cuál es ese precioso mensaje que Dios nos quiere traer a través de esta tristeza que siento y que por supuesto Él tiene un propósito a través de su palabra y de sus enseñanzas. Y por lo tanto le he puesto a la charla: el amor te lleva a ser valiente hasta la muerte. El amor te lleva a ser valiente hasta la muerte. Y resulta que Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos va a hablar en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 18. Sin embargo, antes de hablar de este texto, me entristecí un montón, porque el primer versículo de este capítulo dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Y yo le decía a Dios: perdóname, pero yo no puedo continuar leyendo la historia de Saulo, cuando de primera mano la historia de Esteban me fractura el alma. Porque cuando yo leí Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, yo dije: acá el autor principal no es Saulo. Aquí el autor principal es Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Por qué lo asesinaron? Y entonces empecé a estudiar detalladamente la muerte de Esteban. Y como ustedes bien saben y que hemos visto en sesiones anteriores, acuérdense que los judíos y los sacerdotes de la ley religiosa no estaban a favor de los apóstoles de Jesús, porque para ellos era importante entregarle el alimento a las viudas y esto se estaba dejando de lado. Y fue cuando los discípulos se reunieron y dijeron: bueno, no podemos estar dejando de hablar de Dios para entregarle alimento a las viudas, así que nos vamos a dividir. Y acuérdense que hubo 7 hombres que quedaron a cargo de la entrega y la administración del alimento de las viudas. ¿Y de quién hablaba este versículo? De 7 hombres, pero especificó a Esteban, lleno de la gracia y del Espíritu de Dios. Los siguientes nombres fueron mencionados, pero no con detalle, como lo hicieron con Esteban. Y recuerden que a Esteban lo llevaron a la cárcel por estar hablando de Dios. Y entonces Esteban fue llevado al Sanedrín, donde estaban todos los eruditos, sumos sacerdotes, líderes judíos, fariseos, hombres que conocen muy bien la palabra pero que no la aplican. Y entonces fue al Sanedrín Esteban, y frente a los jueces le preguntaron: ¿qué dices al respecto, Esteban? Y Esteban no se justificó de inmediato, empezó a narrar la historia de todo lo que había pasado desde que empezó la evangelización de Jesús, de Dios, de los antepasados. Habló de Moisés, de todo lo que se había prometido a sus generaciones.
de la esclavitud del pueblo de Israel, de cómo los habían oprimido durante 400 años. Y lo que Esteban quería desde su sabiduría era sensibilizarlos. Pero antes de terminar el discurso, Esteban les dice: ¿y ustedes pretenden hacer lo mismo? Perseguir al pueblo de Jesús, así como lo mataron a él. Y entonces el Sanedrín se enfureció, todo este comité se enfureció completamente, tanto así que estos hombres cogieron a puñetazos a Esteban entre todos y lo golpeaban uno a uno y se lo llevaron a las afueras de la ciudad. Se quitaron las túnicas y las dejaron a los pies de Saulo, este joven testigo y de acuerdo en la muerte de Esteban. Y estos hombres del comité de sabios se quitaron las túnicas para apedrear a Esteban. Y lo apedrearon tanto que Esteban cayó de rodillas y miró al cielo y le dijo a estos hombres: veo los cielos abiertos, veo a Jesús al lado derecho de Dios. Y estos hombres se tapaban los oídos y gritaban para no escuchar a Esteban. Esteban cae de rodillas y le dice a Jesús, y lo pueden ver ustedes en Hechos, capítulo 7, versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Esteban murió. Y entonces ahí sí conectamos con la palabra de hoy. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 18. Y dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metían en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría en esta ciudad. ¿Hubo qué? Mucha alegría en esta ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, allí asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe, porque la buena noticia acerca del reino de Dios y del hombre de Jesucristo, como resultado
se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón, el hechicero, creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Pero ojo acá, este hechicero no lo seguía de una forma genuina. Él solamente se asombraba por la magia de Jesús, por los milagros que él hacía a través de Felipe. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón el hechicero, vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Palabra del Señor. El título de la charla de hoy le he puesto: El amor te lleva a ser valiente hasta la muerte. Esta persecución era por Jesús, es por Jesús. Cuando tú dices verdades, cuando tú defiendes una justa causa, hay jueces terrenales que te enjuician. Pero Dios hoy nos dice: no tengas miedo. No tengas miedo, porque tu herencia no está en la tierra. Tu vida eterna no está en la tierra. Tu herencia está en el cielo. Tu vida eterna está en el cielo. ¿Qué tanto me amas?, dice Dios. ¿Qué tanto amas la causa de una forma genuina para ganarte la vida eterna y sentarte a mi lado en el trono como mi Hijo Jesús? ¡Qué fuerte! Y vamos a ver cuál es la promesa de Dios, y lo vamos a ver en Juan, capítulo 6, versículo 35 al 40. Y dice: Jesús les respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a Jesús crean en Él y que tengan vida eterna. Y yo los resucitaré el día final. ¿Ustedes alcanzan a imaginar cómo sería esa premiación ese día? Ayer Dios nos estaba enseñando sobre entregarle nuestras dolencias y ansiedades, nuestras preocupaciones, porque estamos en una tierra donde lo que sentimos es por un breve momento. Pero acá, con esto que Esteban ha hecho, nos enseña que solo cuando amamos de verdad nos volvemos valientes y no le tememos a la muerte, no le tememos al juicio humano. Es que es mi familiar, entonces yo no voy a decir la verdad. No. Es que es mi mamá, es mi papá, es mi hijo, es mi pareja, es mi jefe. Yo no voy a decir la verdad. ¿Qué estás amando tú? ¿Qué te hace ser valiente si no es la convicción de lo que crees
¿En quién crees? Si no es en Dios, en nuestro Padre. Acuérdense que hemos estado hablando de que Él desciende en espíritu y posa en los corazones que Él elija. Todo el mundo no es elegido, porque el mundo es como una cancha de fútbol. Y en la cancha de fútbol, para que haya un partido, se necesitan 2 equipos. Y Esteban entregó su vida de una forma triste, pero preciosa, valerosa, vertical, valiente, decidido, honroso. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¿Qué diferencia hay entre Esteban, que lo estaban apedreando y lo estaban lastimando de una forma garrafal, y él dice: no los culpes por eso, Señor? Y apenas dijo eso, murió. Murió viendo a Jesús. Por eso esa es su promesa. Por eso Jesús dice: sin embargo, los que al Padre me ha dado vendrán a mí. Lo dice en Juan capítulo 6, versículo 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Precioso. Es cierto que Esteban dejó esta tierra, pero dejó enseñanza, dejó huella, dejó un legado, porque a raíz de su muerte vino Felipe, vino Pedro y vino Juan, y esta ciudad empezó a creer a través de esa acción valerosa que hizo Esteban. Saulo tiene una historia también chévere, pero la veremos luego. Qué precioso es ver a personas que el amor los lleva a ser valientes hasta la muerte. Y muchas veces tampoco se trata de morir físicamente, sino emocionalmente. Es morir al orgullo, es morir a las malas palabras, es morir a la envidia. Porque fíjense que Simón el hechicero tenía envidia, porque Felipe estaba haciendo milagros, imponiendo las manos, y al imponer las manos el Espíritu descendía en aquellas personas y ellos se transformaban. Yo me imagino cómo se les transformaba su rostro y se les veía angelical, precioso, lleno del Espíritu y de la luz de Dios en ellos. Y este hombre, Simón, les dice: les doy dinero para que me digan cuál es la fórmula, porque él era mago. Le dice Pedro después: arrepiéntete, arrepiéntete. Palabra del Señor. Qué mensaje tan hermoso Dios hoy nos da al enseñarnos que cuando amamos algo en la vida, debemos ser valientes. Valientes desde nuestros pensamientos, desde nuestros sentimientos y nuestras acciones. Puedes verbalizar lo que defiendes. Piensa Esteban cómo defendía a Jesús delante de estos hombres, cómo él defendía su accionar y el por qué lo hacía, si es que eso venía de antepasados, porque era una promesa. ¿Qué estás amando tú que estás dejando a la mitad del camino? Porque temo decirte que no lo amas. ¿A quién estás dejando tú si estás amando a alguien? Si dejas que se vaya, entonces no amas. El amor te lleva a ser valiente hasta la muerte. ¡Qué precioso! Todos somos ejemplo. ¿Pero qué ejemplo estamos dando? Esteban nos deja la enseñanza que el amor nos hace valientes hasta la muerte. ¡Qué precioso!
Me entristece mucho la forma en cómo murió, pero también me alegra mucho la huella que dejó. Hombre valeroso. Qué bello. Si realmente amamos algo o a alguien, los invito a que vayan hasta el extremo, al extremo de sus capacidades. Y Dios, cuando estés de rodillas, decidirá. Los invito a que me acompañen en esta oración de cierre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este mensaje que tú nos has dado el día de hoy a través del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque a través de la historia de Esteban tú nos enseñas que el amor nos hace valientes hasta la muerte, de que solamente los cobardes nos quedamos empezando un proyecto, empezando una relación, empezando a amarte a ti. Y cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, nos alejamos, nos apartamos o renunciamos. Pero solamente hoy tú nos enseñas que tú ves la motivación de una persona cuando empieza algo, pero que tú calificas el carácter cuando lo terminamos. Gracias, amado Rey, por tus enseñanzas. Gracias. Gracias por la paz y la conciencia que me das, Señor. Te doy la gloria y la honra y dejo en tus manos este día, mi vida y la vida de todos aquellos que creemos en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lloré antes de hacer el video con ustedes porque la muerte de Esteban me conmovió bastante. La enseñanza de Dios me conmovió bastante al hacer el video con ustedes. Y yo creo que me quedará el mensaje todo el día. Que más que el sufrimiento, acuérdense que la tristeza es una de las emociones que más dura en el ser humano. Pero acuérdense que el 10% es lo que nos pasa y el 90% es lo que decidimos hacer con eso que nos ocurre. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje de Dios? ¿A lamentarnos? No, podemos llorar, claro, eso hace parte de las necesidades del ser humano. Pero ¿qué vamos a hacer con ese mensaje? Si Dios nos va a aplaudir la motivación con la que empezamos algo, pero nos va a coronar por el carácter con el que terminamos. Qué precioso. Qué precioso. Bueno, si tú tienes algo pendiente por ahí y no lo has terminado, no lo amas. Complétalo. Porque al empezar algo se mide tu motivación, pero al terminarlo se mide tu carácter. Los amo con todo mi corazón. Que tengan un precioso miércoles. Adiós.